Buen día chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del tema de la Revolución Mexicana. ¿Qué es la Revolución Mexicana? ¿Cuáles son sus causas, personajes importantes y los acontecimientos más relevantes? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se dio el 20 de noviembre de 1910. Pero, ¿cuáles fueron sus causas? Pues una de sus causas fue Porfirio Díaz y su mandato. Él fue presidente de México durante esa época, en el cual sí tuvimos mucho crecimiento económico, industrial, ya que él trajo el tren, industrializó muchos aspectos de nuestro país, pero esto fue a costa de algo, de los menos favorecidos, ya que había gran desigualdad social y una sobreexplotación laboral, lo cual detonó que se hubiera este conflicto armado comenzara. ¿Cómo comenzó este conflicto armado? Cuando Porfirio Díaz busca reelegirse, que les comentaba, este fue un detonante muy importante, decide reelegirse. Entonces Francisco I. Madero, Porfirio Díaz ya había dicho que no se iba a reelegir porque no iba a haber reelección. Se reelige Francisco I. Madero, que ya estaba postulándose para la presidencia. Pues no le encanta esta idea de Porfirio Díaz porque sabían que iban a regresar al mismo régimen. Entonces, cuando Porfirio Díaz se lanza como presidente, Francisco I. Madero es arrestado y lo mandan a prisión, y Porfirio Díaz se vuelve a lanzar y queda como presidente. Pero Madero logra escaparse y lanza el Plan de San Luis, en el cual se levantan en armas contra Porfirio Díaz para poderlo derrocar. Lo derrocan de la presidencia a Porfirio Díaz con el Plan de San Luis. El 20 de noviembre de 1910 se levantan todos en... Este levantamiento, que empieza al norte del país, provoca que Porfirio Díaz renuncie a su mandato y sea exiliado a Francia. Entonces se hacen nuevas elecciones en las cuales Francisco I. Madero es electo como presidente, pero varios líderes revolucionistas empiezan a tener desacuerdos con el nuevo mandato de Francisco I. Madero y se levantan en armas, entre ellos Emiliano Zapata y Victoriano Huerta. Cuando se levantan en armas, viene un acontecimiento muy importante. Victoriano Huerta da un golpe de estado y viene la llamada Decena Trágica. Perdón chicos, aquí me equivoqué. Viene la llamada Decena Trágica, en la cual es asesinado Francisco I. Madero. Lo ponemos. Vamos a ponerlo aquí. Francisco I. Madero es asesinado y entra como presidente Victoriano Huerta, a lo cual a muchos también revolucionarios tampoco les parece que Victoriano Huerta entre como presidente de nuestro país, porque también no están en acuerdo con las ideas revolucionistas. Llegan otros personajes revolucionistas que fueron Venustiano Carranza y Francisco Villa, los cuales lucharon contra Victoriano Huerta hasta derrocarlo. Cuando ellos lo derrocan, en el llamado, perdón, este es acá también, en el llamado Plan de Guadalupe, Victoriano Huerta deja de ser presidente y entra otro personaje muy importante a ser nuestro presidente, que es Eulalio Gutiérrez, pero Carranza tampoco está de acuerdo. Eulalio Gutiérrez se elige en la Convención de Aguascalientes con el Plan de Guadalupe. Carranza desconoce esta convención, se levanta nuevamente en armas, sigue en la lucha, hasta que se proclama la Constitución, se empieza a crear nuestra Constitución de 1917. Y aquí es cuando Carranza se vuelve nuestro presidente y
no se da fin porque como tal no tenemos una fecha exacta en la que podamos decir que concluya la lucha. No hay una fecha exacta. Empiezan, como algunos indagan, que cuando se crea nuestra constitución, el conflicto aún sigue porque mueren más adelante nuestros personajes importantes como es Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Villa, pero se cree o se ondea de que el conflicto terminó después de que Álvaro Obregón entra a la presidencia el 1 de diciembre de 1920. Bueno, esto es a grandes rasgos, chicos, lo que trabajamos, lo que vemos en nuestra lucha de la Revolución Mexicana. Nuestras causas, nuestros personajes importantes y nuestros acontecimientos que dieron pie a la lucha continua hasta llegar al fin de ella, creyéndose que es con la creación de la Constitución Mexicana, por lo cual ustedes van a hacer un análisis en su libro de la Revolución, en su libro de historia de la Revolución Mexicana, porque para la siguiente semana van a presentar una obra de teatro en donde ustedes personifiquen a los personajes más relevantes en los acontecimientos más importantes que dieron pie y las causas que dieron pie a nuestra Revolución Mexicana. ¿Alguna duda, chicos? Con esto, chicos, terminamos nuestra clase del día de hoy de la Revolución Mexicana.